¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Ponte en mis zapatos. El día de hoy tenemos como invitado a Joel Escrito, creador de contenido, escritor y estudiante de ingeniería en física. Para iniciar la entrevista, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de tus actividades, tanto creando contenido como la escritura? Últimamente vi que Oh, ujú. publicaste tu primer cuento. ¿Podrías Sí. hablarnos un poco de eso? Oh, wow, bueno, pues hay algo muy interesante en el por qué me llamo yo el escrito, ¿no? Es porque hay una diferencia entre el Joel que están escuchando ahorita mismo al Joel que están en videos o en lectura, porque hay una diferencia. No sé si sea la diferencia un rasgo mío de madurez o menor madurez, no sé, pero me agrada más el que está escrito porque creo que está más corregido, pasado. Y viendo este sentido que en los videos me muestro un poco más actor, más serio, demostrando, es más guionado, porque me cuesta un poco hacer un poco improvisado, pero en cuentos es otro campo. Creo que siendo escritos más literarios es más un enfoque diferente. No es como tan idealista como un video para mí. Ya, ok, me imagino. De hecho, sí se nota mucho, o sea, como dices tú, es mucha la diferencia entre lo que escribes a lo que realmente intentas transmitir con un video. Con un Sí. video, mayormente lo que se busca, creo yo, es transmitir más que nada una idea o compartir una idea, pero en algo escrito, ya sea en un poema, en un cuento, en un libro, se busca transmitir algo más que solo, Sí, un sentimiento. ajá, que Los la videos son intención. sentimentales y mis escritos son más, bueno, en los videos son más idealistas y mis escritos es un poquito más simbólico, diría yo. Sí, eso es, de hecho, eso es algo muy importante, ¿sabes? Yo también en alguna parte, bueno, estoy intentando crear como que contenido tanto en video como en escrito. En escrito a mí me gusta Ah, lo que es un poco más la poesía. Eso es sí, algo que a mí me llama mucho más la atención. Pues sí noto mucho la diferencia, ya que por video lo que intento transmitir es la idea, pero más aparte, pues es espontáneo, es como que en el proceso es en donde estoy corrigiendo. ok, pues, o sea, de repente estás así en algún lado, se te llega una frase y la escribes. O Sí, como, sí, haz de cuenta que estoy, no sé, normalmente yo me fijo mucho me gusta tanto la lectura, en videos que comparten ideas, es como que a mí me hacen pensar y me hacen de mm, alguna manera decir, ¿sabes qué? Pues que yo esto es algo que a mí me parece, tal vez esta idea es así, o esta es mi forma de pensar sobre un ejemplo. Hace poco grabé un video sobre lo que es el arrepentimiento. Entonces intenté yo ujú. plasmar la idea de lo que para mí es el arrepentimiento, ¿sabes? Es como que de esa manera fue en el momento, no es como que algo que yo esté trabajando día con día, sino es como que en el momento intento buscar las palabras correctas de forma que yo pueda Sí. comunicar. Pero, o sea, ¿es un poema o frase? Porque yo tengo ahí un problema de identificar. Ajá. ¿No te pasa que estás escribiendo algo y dices, ok, esto parece más mis pensamientos que que un poema o una frase? No o sea, cuando lo lees, sabes identificarlo, luego dices, ok, esto le queda mejor poema o esto le queda simplemente una frase pequeña o más como desarrollado. Hay una diferencia, ¿no? Sí, es de hecho, sí hay mucha diferencia entre un poema. La verdad, un poema es, a lo que tengo entendido, tampoco me he metido mucho, pero es pues se escribe en versos, trae mucho, o sea, muchas palabras que van ligadas y, Ujú. o sea, y hace, o sea, se escuchan igual, o sea, riman, más bien, riman. Sí, Entonces, no es tan necesario, pero sí, obviamente es una parte importante, ¿no? sí, o sea, a lo mejor durante no todo el texto, pero sí es como que en Ujú. algunas partes
palabras coinciden en su sonido fonéticamente, ¿no? Hablando. Ujú. Mayormente sí sé cómo identificarlo de alguna manera. A veces simplemente, pues digo, escribo y es como que lo leo y digo, ah, esto suena más como un poema, ya que hay palabras que en algún momento hacen match, o sea, se escuchan fonéticamente igual. Y en otras es como que este es mi pensamiento, esta es la idea de lo que yo tengo sobre esto que yo quiero hablar, ¿sabes? Sí, ¿no te ha pasado de que está, bueno, nunca te has puesto así de que, ok, voy a hacer un poema, no tienes ganas de hacer poemas, pero dices, ok, voy a hacer un poema a tal objeto o tal concepto, o es un muy buen ejercicio, te lo recomiendo. Ok. Sí, Es la que verdad es, sí he digo, estado perdón. en momentos así de que nomás escribo lo que se me viene, pero Ujú. o sea, hay semanas que no escribo nada. Y digo, chin, pues, luego se me va olvidando, mejor mm, me digo, mejor me pongo un ejercicio y así voy mejorando. Fíjate, esa es una buena estrategia. Yo no la había implementado. Yo lo que a veces hago, así para la creación del contenido, es de que busco como que un tema en común y anoto el tema, ¿no? No sé, quiero hablar Ujú. sobre el amor, lo anoto en mi blog de notas del celular y ya lo que hago es buscar como que saber yo un poco más sobre lo que es el amor, porque pues cada persona tiene una opinión distinta de lo que es el amor, ¿sabes? El Sí, amor para mí puede ser algo incondicional, algo en lo que se refiere, o sea, es algo incondicional. Para mí puede ser muy meloso, pero para otras ujú. personas es como que la diferencia es un poquito más. Para muchos el amor es las acciones, para otros son las palabras. Entonces va cambiando mucho el Pues significado. para mí el amor podría ser, tiene muchos significados posibles, ¿no? Y eso es lógico, porque tú tienes el tuyo, yo tengo el mío, pero creo que hay ciertos arquetipos que funcionan y es una mejor descripción que tan general o que tan particular sea, creo que todas llegan a funcionar. Ahí está el detalle, ¿no? Sí, digo, la verdad, es muy, vaya, es muy enriquecedor que cada persona pueda compartir su definición, porque a fin de cuentas, a mi parecer, el momento de que cada persona va construyendo su propia opinión sobre lo que significa, en este caso, el amor, es de alguna manera u otra que también tú puedes empezar a preguntarte e incluso al mismo tiempo puedes ir enriqueciendo, vaya, lo que para ti puede ser la forma en la que se percibe el amor. De La hecho, definición que más te gusta, ¿no? Del amor. sí, o sea, vas tú construyendo a fin de Ujú. cuentas la definición que tú le quieres dar, ¿sabes? De hecho, en un libro que aún no he podido terminar de leer porque hubo un rato que perdí el hábito, pero hay un libro que sí me interesa mucho que es El arte de amar de Eric Fromm. A lo Sí. poco que llegué a leer, él empieza a dar su manera de cómo es que las personas perciben el amor, ¿sabes? E incluso muchas veces, pues simplemente en cuentos, en series, en películas, nos dan una perspectiva muy distinta de lo que es el amor. Pero en ese libro, en un párrafo, él dice que el amor es una construcción del día a día de ambas personas. E incluso hace un hincapié mucho en el que nosotros como personas, al estar en una relación, no debemos olvidar que también somos individuos. Y es algo, creo yo, que muy, muy rescatable, porque a fin de cuentas, en la relación es de dos, pero también aún seguimos siendo nosotros, seguimos teniendo Sí. nuestros gustos, nuestras pasiones. Sí, Entonces,
Eso es algo muy, muy bonito. Para mí el amor únicamente existe en los recuerdos. ¿Por qué? Porque sin los recuerdos no tengo memorias de nadie, ni siquiera de mí. Así que considero que el amor se apoya mucho en la memoria. Así que considero yo que mejor entren en la memoria y creo que el amor va a llegar por todos lados. Águales. Creo que es peligroso, ¿eh? ¿No? Pero Sí, la verdad. te llegas a enamorar de muchas cosas teniendo conocimiento. Creo yo que eso es parte importante. Para mí tengo varias definiciones, pero quiero compartir una. Creo que es Ujú. la que más me gusta y Ok, es la de cómo es la que el amor únicamente funciona a través de un lenguaje. Y me fascina el lenguaje porque es como nuestra forma de podernos comunicar. El mundo no sería lo que es sin la capacidad de comunicarnos y transmitir cosas, ¿no? sí, Por eso me encantan estos medios de comunicación. Hubiera estudiado comunicación, pero creo que es más divertido aprenderlo por tu cuenta, ¿no? Y hay veces que digo, ok, hay gente que estudia comunicación y no salen del mismo patrón, ¿no? O sea, no llegan a madre, así que mejor descubro por mi propia cuenta que es comunicarme, ¿no? Y hay un problema que yo tengo mucho, es qué es comunicarse bien. ¿Para quién es comunicarse bien? ¿Para quién es comunicarse mal? Ahí entran muchos filósofos que yo conozco que dan muchas respuestas al respecto, como podría ser Nietzsche al contraponer qué es bien y qué es mal, o Hegel diciendo que es la dialéctica del amo y el esclavo, o que es Kant, que es lo verdadero de lo que te estoy diciendo, ¿no? Y eso es lo que me fascina. fíjate, ese es un punto muy interesante. Igual si me puedes seguir platicando, como que eso Ah, es algo muy interesante. claro. Fíjate que ahorita mismo no tengo. Ah, sí, sí lo tengo. Bueno, entre esos tres, el único que tengo aquí presente y este no es un libro, lo encontré, no se ve bien. Ok, Eh, está invertido. Bueno, es de Ludwig Wittgenstein, es un filósofo que, bueno, no sé si llegara o sea, definir como filósofo, pero fue más matemático, lógico. sí, Y él abogaba mucho sobre cómo nuestro lenguaje permite errores de comprensión del otro. O sea, a lo mejor hay palabras que yo digo que no tienen el mismo significado para ti y jamás va a ser la misma, pero de igual modo la estamos escuchando ambos. Así podría ser la palabra, el amor, ¿no? Y luego él propone un lenguaje que jamás, o sea, no tenga esos problemas de comunicación, que ajá. sean 100% mm, directos a lo que tratan de transmitir, pero ¿qué tan directo? Porque ¿a qué nos estamos refiriendo con verídico? Porque ahí entra Kant, que es verdadero, ¿no? Sí, de Ahí hay hecho, un problema, ¿no? hace mucho sentido porque es tal cual como dices, el problema muchas veces de la comunicación es de que nosotros podemos decir bueno, un comentario constructivo, pero depende mucho de cómo la persona lo perciba. Pero si te fijas, a veces nosotros decimos, ¿sabes qué? E incluso cuando nos comunicamos, si has observado, es de que, oye, te puedo dar un consejo o te puedo hacer un comentario o es algo, es una opinión. Como que tenemos que, antes de dar nuestra opinión, vaya, nuestro comentario, tenemos que especificar qué es, porque de alguna manera, si no lo especificamos, podemos decir, ¿sabes qué? Tu escrito le falta tal cosa, y es como que a lo mejor la Ujú. persona dice, ¿sabes qué? Pero yo lo hice bien, está bien. Entonces, Sí, ¿en ahí base a qué? ajá, ¿En entonces base a qué? ahí hay que, como que si te has observado, hay que especificar qué es lo que hace referencia al mensaje que vamos a dar. Porque Sí. muchas veces la gente recibe el mensaje, pero lo interpreta desde su perspectiva, a su manera. Y es ahí Ujú. también creo yo que no es tan malo, porque a fin de cuentas te permite
hacerte muchas más preguntas, cuestionarte, Sí, saber decir, oye, pues me dijo esto, pero ¿qué es para mí lo que él, o sea, qué significa? ¿Cómo lo puedo interpretar yo? ¿Cómo lo debo de interpretar yo? Entonces, ese también es otra parte muy, muy importante. O sea, sí. a veces creo yo que la percepción de lo que tú dices ayuda también a cuestionarte lo que te están diciendo, porque muchas veces en la comunicación, como mencionaste ahorita acá, no sabes qué es verdadero y no sabes qué es falso. Y Ujú. es Bueno, Kant propone ciertas de que es una verdad universal y yo considero que el tiempo es el que nos brinda una verdad, ¿no? Porque sí, hay cosas que son comprobables con el tiempo. A lo mejor hoy descubro algo y al día siguiente ya no es, pero en ese momento preciso sí era. Ahí es un detalle muy interesante. Y como decías, de que hay algo muy interesante en el lenguaje que a lo mejor tú sugieres algo o le haces una pregunta o un comentario, la gente lo toma mal o así de que se incomoda un poco, siempre hay como un conflicto, como un roce, una fricción con la otra persona que le das un comentario, una recomendación, porque, ¿por qué? Porque implica que estás tomando como ignorante al otro y creo que yo esas, o sea, todos están interiorizados en ese sentido. Aquí haciendo un dato de que a lo mejor yo al comunicarte esto a ti, te estoy haciendo el inferior según mis ideales, ajá. de que, ok, te estoy comunicando estos datos porque no los conoces, o, o si los conoces, o no sé, eso sí hay un problema. ¿Por qué digo esto? Porque aquí a mi lado hay un personaje que me encanta, es... ¿quién crees que sea? Ahí se ve medio borroso. No, como tal, no, como yo te menciono, no conozco mucho de filósofos, pero si bien Ajá. mal, para mí es Aristóteles, creo yo. No, es Sócrates, Sócrates. Ah, ok. El que más me fascina. Nunca ha escrito nada. De hecho, tiene muchos detalles ahí de crítica a la escritura, muy interesantes. ¿A qué me refiero con esto? De que él criticaba mucho en ese entonces casi no había documentos en escritura, sino Ujú, no estoy desinformando. Él criticaba los libros o los textos que luego nos iban a hacer más retrógradas, bueno, menos inteligentes porque vamos a relegar nuestros recuerdos al papel. Esa era su crítica. Su alumno Platón le llevó a la contraria y innovó en la literatura en ese entonces. Y él lo que decía era que hay algo muy interesante en lo que es una pregunta que duelen, que es como parir, una verdad o algo, una idea trascendente duele. Y creo que al explicarte esto genera un algo de fricción porque te estoy dando, no importa qué, el yo informarte me pone en un rango superior y ahí donde meto a Hegel. Dialéctica amo y esclavo, creo que suena horrible, pero en este contexto filosófico es así, ¿no? De que ¿cómo funciona la dinámica? Bueno, pues yo que soy el amo, en este contexto te comunico algo, en este sentido como esclavo. La dinámica amo-esclavo es de que no funciona, el amo no es amo, sí, y no sirve para nada, su existencia no es posible si no hay un esclavo. Pero el esclavo es lo suficientemente libre como para dejar irse del esclavo, ¿no? Digo, del amo. Es muy interesante cómo es esta dinámica de jerarquías. Creo que es un dilema muy fuerte en la escuela, porque es un papel que tiene que tomar el profesor. Tiene que ser en este contexto el dominante, la figura de conocimiento, y siempre tiene que haber esa jerarquía, ¿no? Porque si no se pierde muy rápido y genera más fricción o de inmediato los alumnos no se sienten con necesidad del profesor, ¿no? Y es muy interesante cómo funciona la comunicación, porque yo necesito de ti, tú necesitas de mí, es algo muy interesante. Creo que ahí tiene que ver otra vez el amor. sí, o sea, la verdad es algo, es algo muy interesante y de hecho ahorita que hiciste mención de que el amo y el esclavo y el amor sí podría entrar,
Si te fijas, hay a veces relaciones en las que uno es el que da, vaya, da todo el esfuerzo y él podría ser el amo es el que Ujú. provee todo y está el esclavo, el cual es dependiente de ese amor que el amo Sí, le está hay dando. una imagen curiosa. Ahí es de que hay un momento en donde el esclavo es independiente. O sea, en un inicio el esclavo necesita del amo, pero hay un momento en donde estos papeles invierten. Eh, y creo que es así Allí, la comunicación. ok. ¿Y allí en qué momento crees que en qué parte el esclavo sería independiente? Ahí como tú lo verías, como lo Cuando el observarías. amo da todo su conocimiento, en este contexto que te explico todo esto, creo que ya no te puedo aportar más. Y creo que tú como en este contexto, no te voy a decir esclavo, pero, pero No, pero como sí, oyente, ajá. como oyente, o los oyentes, ahora tiene este conocimiento de, ok, ya tengo este conocimiento, esto es una dinámica es como un juego, literalmente, de conocimientos, pero hay que ser, creo que, muy humilde para entender este sentimiento, esta importancia de poder comunicar, ¿no? Creo que ahí es algo interesante. ¿Tú crees que todos deberían comunicar, o sea, todos? Fíjate, es buena pregunta. Créeme que es muy buena pregunta. Creo yo que como tal, todos tienen el derecho Ujú, de comunicar. Sin embargo, creo que antes, bueno, a mi pensar, porque pues una creencia es como que dar por hecho ujú, algo para mí. A mi pensar, debemos de tener el conocimiento previo para poder comunicar algo. Porque ujú, entramos, un ejemplo actual, muchas veces nosotros damos un discurso, pero es nuestro discurso. Estamos contando nuestra verdad, nuestra perspectiva. ujú, Y a fin de cuentas, no conocemos todo lo que hay detrás de esa verdad que nosotros estamos contando. Quiere decir que nosotros ya estamos dando por hecho algo. De hecho, hago mención de algo que leí en el libro estoy leyendo El mundo de Sofía. Ah, muy buen libro, amigo. Ujú, Y lo que se me hace interesante es que te invita a cuestionar tu entorno, a que no des nada por hecho. Y es regresando y aplicándolo a este ejemplo, al nosotros comunicar algo de alguna forma indirecta, estamos diciendo que lo que estamos comunicando, el mensaje que nosotros vamos a dar, es un hecho, es algo que no puede ser absoluto. cuestionado, es algo que ni siquiera que si tú llegas, me dices, ¿sabes qué? Es que estás mal. No, es como dar ya por hecho de que, ¿sabes qué? Es lo correcto. Entonces, creo yo que sí, todos tienen el derecho de comunicar, de hablar, pero sin embargo, para poder obtener ese derecho, debemos de tener un conocimiento previo de lo que vamos a hablar, porque Mm, esto también iría provocando malos entendidos, malas... Un ejemplo burdo o un ejemplo podría ser las religiones. ujú, Todos tienen un Dios, sin embargo, cada uno tiene una imagen muy distinta de a quién están alabando, ¿sabes? ujú, Entonces ahí es como que entra eso. Unos comunican, no sé, los católicos comunican tal cosa, los cristianos comunican otra, los judíos comunican otra, entonces es como que allí, ¿cuál es la verdad? A fin de cuentas, cada uno piensa que lo que están diciendo es su verdad. sí, Entonces, creo que es muy importante el qué tan satisfecho estás de una respuesta. Y creo que el que se muestra satisfecho rápidamente no tiene tanto rigurosidad en lo que dice. Yo tengo un dilema ahí de que, pues, cada cosa que digo yo
la tengo en pues, en mi memoria, en mis recuerdos. Ujú. ¿Y por qué está ahí? Bueno, porque a lo mejor le di una importancia, ¿no? Una observación, algo, ya pasó ese proceso. Así que, ¿qué tan riguroso fui? Bueno, pues quién sabe. Hay un mecanismo que me diga, ok, tu conocimiento es suficiente como para que digas esto, pues estoy un poco en contra de que un papel te diga, ok, está certificado para decir tal cosa. Y está bien, considero que es buen estándar, pero ¿por qué necesariamente, o por qué no lo hacen ellos? O sea, los que tienen ese papel no lo comunican, o se relegan meramente a entretenimiento, a consumir, a todo eso. Fíjate, eso es algo, es un punto también. Si te fijas, ahorita estamos allá en una era en la que las redes sociales abundan mucho de divulgadores, de nutriólogos que comparten contenido, psicólogos que comparten contenido, Mm, profesores que incluso comparten datos sobre física, matemática, sí, pero allí también se podría diferenciar. Hay muchos que basan lo que dicen y lo que comparten a algo que ya fue comprobado. Entonces allí también es otra, o sea, es como que otra cuestión. ¿Cómo, qué y cuándo puedes comunicar algo? ¿O cómo sabes que lo que tú estás comunicando es, o sea, es de alguna manera verídico, ¿sabes? Ahí es verdadero. otra cuestión. Es muy interesante este rollo de cuándo puedes tú decir, ¿sabes qué? Tengo como que una idea de que puedo compartir. Aquí, bueno, haciéndolo creo yo que para poder decir, ¿sabes qué? Sí puedo compartir algo, sin embargo, creo que también al mismo tiempo de que tú compartes, debes de nutrirte De lo que estás diciendo. del conocimiento que existe. Ujú, No debes de quedarte desactualizado. Si te fijas, podemos aplicar también un ejemplo que es en los doctores. Hay muchos creadores de contenido de medicina en redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, que comparten datos que muchas veces ya están, o sea, que están descomprobados, que es como de que, wow, o sea, ya, ya está hecho, esto ya es un hecho. Y hay otros que comparten, pero lo hacen en base a un estudio que ya está comprobado. Entonces, eso es muy ujú. interesante. O Y sea, la contraparte es de que hay gente que nomás por visitas o hacer la nota, así. ándale. De hecho, hubo un problema como de comunicación. Hubo medios de comunicación que compartieron un dato interesante en el campo de la física, pero ni siquiera investigaron, ni siquiera checaron si era cierto. Ya después Ujú, muchos creadores relacionados con la física estuvieron diciendo, ¿sabes qué? Esto es una fake news, es algo que no ha sido comprobado, pero que está en estudio de comprobarse, no es ya darlo por hecho. Y muchos noticieros estuvieron diciendo, es que ya es un hecho, es que ya existe. Desde allí ujú, también es esa parte. O sea, si vas a compartir algo, compártelo, obviamente teniendo en cuenta que tienes que seguir aprendiendo, que no des por hecho algo, que tú sigas preguntándote y cuestionándote que aún existe más allá. Obviamente no vamos a tener el conocimiento absoluto, porque creo yo que eso sería ya muy, sería demasiado grande. Yo me lo imagino, tu cerebro estaría con tanto conocimiento, pero No esto es, sé, no sé si el conocimiento sea finito o infinito. Ahí es una perspectiva a tomar exacto. en cuenta. E igual, ¿te parece si vamos a un receso y ahorita regresamos? ¿Va?
Ok, regresando de nuevo al podcast por esta pequeña pausa, me gustaría continuar. Es una pregunta en especial. ¿Tú en qué bueno, en qué te inspiras o en qué creadores o a quiénes tomas como referencia para hacer tus videos en redes sociales? Muy buena pregunta. Creo que mi contenido lo estoy tratando de hacer original, pero creo que tiene como que una rama de donde proviene. Y Ujú. no hay un creador en específico, sino hay clips, pequeñas cosas que he visto en YouTube, videos muy particulares, muy poco popular el género, que es muy cinematográfico. No sé si te has dado cuenta, mis videos son un poquito más cinematográficos. Y en los inicios tiene como que una tipo de escenas y de introducción, estilo cine, que me agradan mucho. Para mí es muy divertido editarlas, imaginarlas y darle un sentido. ¿Y de dónde saco ese concepto pequeño? Bueno, hay reels, sí, videos de YouTube muy pequeños, donde son videos así, también de videos musicales, de que los hacen en un estilo muy cinematográfico de fotograma con sentido, más significado, menos palabras. Y De eso es un hecho, poco... está muy interesante. De hecho, ahorita que haces mención de eso, de hecho, tus videos me recuerdan mucho a un creador que ya tiene rato que empecé a ver su contenido. El creador se llama Isan Go. Está en Izango. YouTube. Ajá. De hecho, su manera de narrar los videos, mayormente pues los narra en YouTube. Vaya. Pero él se dedica mucho a la creación de contenido visual, porque ya ha trabajado para distintas marcas. Y él, de hecho, su proceso lo hace de la siguiente manera. Su proceso es de que primero hace un storyboard en el cual plasma qué escenografía tiene que seguir su video. Y de hecho Sí. es muy interesante porque, como dices tú, empiezas a volar tu imaginación del cómo quieres que tu video inicie, cómo quieres que vaya transcurriendo el mensaje que quieres transmitir y cómo quieres que termine. De hecho, podemos aplicarlo a los Reels, a los TikToks e incluso Ujú. a los videos cortos de Facebook. De alguna manera tú ya tienes esquematizado, sabes que quiero que inicie de esta manera. Y ya ves que muchos usan el gancho de termina y es como que con lo mismo Inicia. que empiece, que vuelve a Es un iniciar. bucle. Sí, me pareció muy interesante ese concepto, pero no en todos los videos. Me parece, o sea, un recurso muy bueno, pero no lo quiero quemar, ¿sabes? Es Ya, ya. bonito, por ejemplo. Por ejemplo, Eh, en qué, como que en qué ideas, cuáles son, qué contenido te gustaría transmitir y que sea con ese formato de bucle. Porque ahí hay mm, contenidos que sí dices tú, en bucles son atractivos y se vuelven atractivos. Tal cual creo yo que no hay, bueno, a mi pensar, no todos los contenidos son adaptables para lo que es. muy largos no funciona. Ajá. Eso es lo interesante. Pero, por ejemplo, de hecho, da la casualidad que justo hace unos días, no sé si conozcas a Gaspi, un comediante argentino. No, no me suena. Bueno, ese contenido súper comédico, súper improvisado, va a la calle y le pregunta, de repente salió con algo súper cinematográfico. Y de hecho su obra, hace 2 años que no sube nada, hizo algo muy cinematográfico y de hecho creo que su obra está hecha para volverse a ver. Y da la casualidad, ¿no? Es un youtuber muy pesado en Argentina. De hecho, hasta yo considero que Adrián Marcelo se inspira un poco en él. Ya. Así de pesado es. Entonces, Bueno, para empezar sí, a buscarlo y ver su sí, trabajo. son graciosos. Lo último es más comédico, más que gracioso es comédico. Hay una diferencia, sutil, pero hay una diferencia. Co- Ah, también, ya ves de que esas transiciones, bueno, ya sabes de dónde provienen. Bueno, el contenido al que me focalizo, que es un poco más de literatura y todo eso, es por
que me agrada lo que veo en la literatura. Bueno, obviamente hay literatura muy mala, pero hay literatura muy buena, que pues es la que yo me gustaría divulgar. Hay ideales, hay un poco de propaganda, hay un poco de qué miedo, que porque yo tengo que escoger, es un poco selección natural, pero intelectual, algo así. Bueno, retomando, bueno, es por eso que me agrada el contenido de literatura y veo que hay un poco divertido o interesante sobre literatura. Normalmente es como, ok, pum, libro. Y estoy llevando ese concepto de gente hablando de filosofía a libros. O sea, hablo un poco de la filosofía del libro en un video. El problema del libro es de que es como una obra de arte y lo que no me agrada, no me gusta nada del contenido de la actualidad son los resúmenes. Por ejemplo, lo que está haciendo Farid Diek con películas de 3 horas las hace en 5 minutos. Es como desglosar o desmembrar una película buena. No me parece respetable. No, no me agrada. Así que estoy tratando de dar la menor cantidad de información de una obra literaria a la gente y como que decir, ok, va por estos rumbos, me llamó la atención, voy a leerlo. Esa es mi intención, pero es un poco difícil transmitir esa idea, ¿sabes? Cada quien tiene su forma de interpretar los videos, ¿no? Sí, o sea, y de hecho, como dices, Farid Diek, de alguna manera comunica, o sea, hace el resumen de la película, pero tal Ujú, cual, pues tú ya sabes de qué va la película. Ya a fin de cuentas, tú la percibes como te la están platicando, como te la están resumiendo, y se sí. pierde el punto de poder disfrutar la película y sacar tú tus conclusiones. Yo considero que esa es la finalidad de la obra, que cada quien tenga su propia interpretación y no que sea como que la única de todas, de que, porque esta persona lo dijo, es así, ok, hay que tomarla en cuenta. Ándale, es tomar en cuenta la opinión de esa persona, Ujú. más no quedarte con ello, sino a base de eso, lo que habíamos repetido, bueno, lo vuelvo a repetir, es de que tú puedas construirte tu propia opinión sobre un libro, sobre una película, sobre una serie, para que tú puedas darte cuenta y no estés atado al hecho de decir, es que es mala, pero ¿por qué es mala? Es mala Eh, porque él en su resumen dice que es mala. No, o sí, sea, ¿por qué ujú, a ti te pareció mala? Porque incluso yo he visto películas que, la verdad, se me han hecho buenas a mi criterio, pero para otras personas es como que es mala. Y en base a eso de que empiezo a conocer por qué para ellos es mala, es como que la película aún así, sin más, sí me parece buena, pero ya la veo como que también de una manera preguntándome si es cierto, o sea, hay me cuestiono esa película de por qué pasa así, por qué sucede así, por qué no hay coherencia en ciertas partes. A fin de cuentas no es decir, es mala porque él dijo, ni tampoco la viste y dices, que es buena, pero mal. Ahí es como ujú. que yo lanzo ese concepto mío, Lo bueno es tener una opinión, porque creo que lo peor que puede suceder es que no tengas opinión, simplemente lo tragues y no lo degustes. Creo que esa es una parte muy importante de cuando estás leyendo un libro. Hay que entenderlo más que simplemente verlo. Es un poquito más difícil, por eso creo que es más fácil ver una película que leer un libro porque pues, uno puede estar observando, pero no implica que estés, uno puede estar viendo, pero no implica que estés observando. Y por ejemplo, un libro sí te exige para disfrutar la obra el estar leyendo, entendiendo, a diferencia simplemente de, pues nomás ver, ¿sabes? Porque uno es más obvio que otro. Hay una diferencia de capacidad de observar, de prestar atención a una obra. Y creo que no importa si tu opinión sea, ok, no me gustó o me gustó, lo importante es que tienes una opinión y esa creo que es la finalidad de una obra de arte. ¿Para qué sirve el arte? Creo que es únicamente para eso. Pero pues puede ser para más, no sé. ¿Para ti qué es el arte? para mí el arte es la expresión de lo que uno siente y piensa, porque es de alguna forma u otra
que nosotros podemos compartir una idea. De hecho, poniendo un ejemplo, el arte abstracto, cuando el pintor, el creador la hace, hay mucha gente que no la interpreta y no la percibe como la percibe el mismo autor. Entonces te da distintos matices, distintos significados. Pero a fin de cuentas, como te digo, para mí el arte es la expresión de lo que se siente y de lo que se piensa. Se busca de alguna manera u otra expresar ya sea con la pintura, con la Ujú. música, con los poemas, con la literatura, lo que tú sientes. Pero obra de arte es en el momento que lo creas o en el momento que lo publicas al mundo. Porque, ¿cuál es la finalidad del arte? Ok, ya sabemos por qué existe el arte, para podernos expresar. Pero, ¿cuál es su finalidad? Esa es una excelente pregunta. Su finalidad Pues, es, mm, a fin de cuentas, mucha gente lo usa como comercialización, o sea, compartes ujú, el arte, pero a mi parecer, desde mi punto de vista, o sea, como creador de contenido, para mí es compartir una pequeña parte de mí hacia cada persona que me está escuchando o que me está oyendo. Y creo ujú. yo que la finalidad del arte muchas veces es esa, compartir la visión que Compartir. tienes de algo en especial. A ver, también existe el punto de no querer compartir tu arte, de querer simplemente expresarla, pero siento yo que esa es la finalidad del arte, compartir algo, sentir Mm, que tú estás aportando algo, independientemente sea a una persona o incluso a ti mismo, porque al momento de tú plasmar las palabras de lo que tú estás sintiendo o plasmar una pintura de lo que tú estás sintiendo, puede ayudarte también a nutrirte e incluso a cuestionarte a ti mismo, a ver, cosas que no habías visto de ti. ajá, a poder decir, sabes que, oye, algo está Ujú. preguntarte, o sea, decir, sabes que esto es algo que yo tengo, es algo que yo siento y pienso. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que la finalidad del arte es compartir una parte de uno mismo y Ok. aportar algo a los demás. Esa Pues sería. sí, mis referentes del arte serían los hermanos Rosarín y principalmente ellos dos y muchos divulgadores de filosofía y de historia que me encantan. No te sabría nombrar todos, te hubiera hecho una lista, te los hubiera dicho, pero principalmente los hermanos Rosarín. De hecho, estoy en específico el Bolsón Rosarín Mateus. Estoy Ujú. en sus clases, en específico de filosofía natural. Ahí está. Es muy divertido, muy diferente forma de enseñar. Aquí hay una promoción, sí salió, pero me gusta mucho ellos. Su contenido de teoría crítica y filosofía me gusta mucho. Tenemos hermanos. Y me gustó mucho su enfoque filosófico. Y me inspiró a hacer videos. Dije, oh, qué padre, dos hermanos que están haciendo, porque lo que yo hago tiene un inicio como que con mi hermano, ¿no? De que, ok, tenemos una cámara, acompáñame, vamos a hacer esto, vamos a editarlo, y es así como inició entre hermanos. Eh, y creo que ya terminó un poco más en mis manos, porque el que está más, con más gustos soy yo, ¿no? Y ahí está la cosa, Fíjate, filosofía y compartir. eso está muy ¿Y chido. tú? Yo, bueno, yo ¿Cuáles son inicié, tus referentes? bueno, mis referentes es variado. O sea, la verdad, he visto contenido de todo, pero mayormente un referente como tal no lo tengo. Me he basado como habías mencionado, en Reels, en TikToks. Si pudiera señalar algunos creadores,
es Alejandro Sago, que es creador de Peakpod. Es un podcast el cual relata temas, a veces sí son temas, vaya, ¿qué dices tú? Sobre relaciones, a veces son temas como de que, no, ¿cuál es tu comedia favorita? O sea, pero en sí es como que una de las referencias. Me gusta mucho su tipo de contenido, el cómo inicia los podcasts. Mayormente los inicia, o sea, él no tiene como que Mm. un guión preelaborado. Lo que hace es una plática normal entre dos personas que se conocen. A lo mejor tendrá una pregunta guión, que creo yo que es algo importante, pero también tiene esa relevancia de este, ir sacando la conversación. Porque de hecho su podcast inició de esa manera. Fueron capítulos con un amigo de él. Otro creador de contenido en cuestión para TikTok podría ser el, su canal. No recibe no recuerdo el nombre del creador, pero siempre inicia sus videos, filosofía en un minuto. Mm. Él te explica un concepto, o sea, pero él desde su perspectiva. Es como que él dice, ¿pero qué es el amor? O sea, y siempre inicia su video de filosofía en un minuto y luego, ¿pero qué es el amor? Y ya empieza a hablar de varios referentes o de varios filósofos que dan referencias y empieza como que a sí mismo preguntarse, ¿pero qué es el amor? O sea, ¿qué estoy haciendo? Esto es el amor, pero para ti, y es como que algo muy, muy interesante y algo que a mí me gustaría iniciar en mis videos. Otro creador, puedo decir que es Roberto Martínez, que es de alguna manera en la que me inspiré para hacer este formato de entrevistas. Más que nada, pues fue algo que dije, es algo que tengo a la mano, es una de las herramientas que puedo usar y aprovechar. Y pues se me hace algo interesante aprovechar esta herramienta para invitar gente interesante con puntos muy buenos. Entonces ese es otro creador. También consumo a Diego Rosarín. Me gusta mucho su, más que nada su criterio propio. El cómo él va hablando, cómo te detalla y cómo a veces te explica las cosas. A fin de cuentas, comparte su conocimiento, mas no te impone su forma de pensar. Sí, es muy interesante. Creo que muchas veces una obra de arte se tiene que contradecir y creo yo que lo que hicieron los hermanos es algo así parecido, porque, bueno, en el más específico Rosarín, porque él critica lo que imponen cuando él también está imponiendo y creo que hay una no, paradoja, sí, pero a costa de que tú también tengas pensamiento crítico y creo yo que eso es como una redención, como que la paradoja se rompe. Y creo que es muy buena. Lo que está haciendo su canal, su enfoque es muy bueno. Sí, o sea, Y, es muy interesante. De hecho, digo, tal cual, como que lo que más consumo de él son los clips pequeños en mm, TikTok. No he tenido como que la oportunidad de poder, bueno, más que nada el tiempo de poder aventarme un capítulo de su podcast, pero sí he visto las conversaciones que ha tenido con Roberto Martínez, con Farid Diek, y es una persona que a fin de cuentas es eso, o sea, comparte la crítica. Y sí, como dices, de alguna manera no intenta, sino como que indirectamente impone, pero también hace que tú te cuestiones, o sea, hace que tú mismo te preguntes ujú, que si lo que él está diciendo es correcto. De hecho, por él, a lo mejor, si no fuera por él, o por el haberlo escuchado, el haber consumido su contenido, yo no me hubiera cuestionado lo que comparten los coaches de vida o este tipo de personas que ujú. comparten la idea de, pues, o sea, te lo mereces, tienes que
porque te lo mereces, es porque lo vas a obtener, porque te lo mereces, porque has trabajado duro. Sí, es muy materialista, mi querido Y es Rosario. como que ahí me di cuenta, empecé a cuestionar, ¿sabes? Es como que un ejemplo fue este semestre que acaba de pasar. Llevaron precisamente a Carlos Muñoz Ujú. a la universidad. Y pues el punto es de que al final de su conferencia dio un mensaje y pues empiezas a fijarte la manera en cómo da el mensaje, Cómo cómo, lo dice, lo cómo lo dice, romantiza. eso, y aparte también como que muchas veces nos envolvemos mucho en el ambiente Ujú, exacto, del sí. sonido, de todo, en cuestión La gente que ambiental, está ahí, ajá, y nos olvidamos lo que está diciendo. de escuchar el mensaje, de tan Ujú. siquiera criticar lo que se está diciendo. O sea, porque a fin de cuentas debemos de, como, a ver, repetir, lo vuelvo a repetir, no hay que dar por hecho las cosas, hay que Ujú. preguntar el por qué. Y hay que ser curiosos. Lo mismo sucede con las películas, las obras de arte, tienes que prestarle atención y entenderlas. Ajá, Schopenhauer decía, me gusta mucho esta, de que las obras las tienes que volver a leer dos veces, porque muchas de las cosas del principio tienen sentido al final. Y creo yo que la verdadera reflexión de cualquier obra, bueno, no cualquiera, no sé, dependería, pero muchas de mis obras es para que se lean dos veces, porque una obra es, creo que es un ciclo, ¿no? Un punto A, punto B, pero si lo haces de B a A es concluyente, es como debería, porque es- muchas veces así se realizan las cosas, no de golpe. de hecho, fíjate, en ese aspecto de volver a releer una obra, a mi punto de vista, es como un ejemplo es, tú lees un libro cuando eres niño, Ujú, pero como niño, pues tú tienes una visión tal cual de acuerdo a tu entorno en esa edad. Creces, vuelves a leer ese libro y tu perspectiva cambia, porque ya no estás en esa etapa en la que estaba en esa etapa y otra vez ujú. creces, ya eres adulto, vuelves a releer ese libro y la visión cambia automáticamente. Creo yo que la visión bueno, la percepción de una obra cambia con el tiempo, ya que tanto tus pasiones, tus gustos van cambiando. Lo que sí haría hincapié en esto es de que lo que no debe de cambiar es la curiosidad por conocer las cosas, por preguntarte, por ser curioso. Aún así, siendo niño te preguntas, eres muy curioso. Entonces, siendo adolescente también deberías cuestionarte. Es como que vuelves a releer ese libro, pero ahora pregúntate, ¿por qué es esto? ¿Por qué en ese momento fue así? Entonces es algo muy Pero ¿por qué personal. conformarse de nomás leerlo una vez? ¿Por qué conformarse, abandonar todo un contexto cuando muy probablemente el autor haya sido, se obsesionó después de crearla o le invirtió toda su esencia, su existir a algo? Y tú que lo observas, simplemente es, ok, ya lo vi, bye. Es peligroso porque podría ser un presidente, podría ser un jefe, podría ser una persona que dependes de ella. Y si no le prestas atención o lo criticas, porque hay que entender la palabra criticar no como negativa, sino como algo fundamental para mejorar nuestro entorno. Eso es importante. Para poder criticar necesitas prestar atención. Es muy importante eso. Cierto, o sea, es más que nada ahondar más allá de lo que se ve. Y es cierto, o sea, no hay que entender la crítica como algo negativo, sino como positivo, algo que pueda
ayudarte tanto a ti como a la otra persona con la que estás o a las demás personas, poder crecer y poder enriquecer ese conocimiento que ya tienes. Sí. Y es cierto, o sea, la crítica muchas veces la vemos como algo malo cuando es una oportunidad de crecimiento, de poder mejorar. Entonces, eso es muy, muy importante. De hecho, va relacionado a tu contenido. Conforme, ¿cómo ves tú, cómo ha ido mejorando la creación de tu contenido del primer video que tú hiciste a los últimos videos que has hecho? Porque Creo, perdón, continúa. creo yo que muchas veces es como que vemos nuestra primera creación, o sea, en este caso, el primer episodio del podcast, y es como que, Ujú. oh, rayos, pude haberlo hecho Sí. mejor. Entonces, es como que, ¿cómo afrontas tú ese hecho de decir, oh, mi primer Creo video que fue fue... muy gradual. Ujú. Y, y sabía yo de que desde un inicio es gradual. ¿Cómo inicié yo? Bueno, con posts de frases, de poemas, sin voz ni nada, únicamente música, texto. Y se acabó. Y dije, oh, mira, ok, el primero fue una hoja, creo, no, estoy equivocándome, pero fue un post X. Y dije, ok, puedo agregarle música. Y luego en el siguiente post, ok, esta música fue demasiado rápida o no queda con el contexto. Dije, ok, voy a buscar otra canción. Y luego, ok, esta tipografía no concuerda con la anterior. Dije, ok, puedo hacer yo mis propias plantillas. De que, ok, voy a poner un fondo, voy a diseñarle. Y ahí se volvió más compleja mi obra. Mis pequeña, no sé cómo llamarle obras, pero mi arte muy pequeño, ¿no? Mini arte esporádico. Y es como rápido, ¿no? De que, ok, voy a subir poco a poco, voy agarrando confianza porque yo la verdad odio las redes sociales y terminé siendo un introvertido de esos que les gusta compartir únicamente en redes sociales, pero ya en persona es como que momento Roberto Martínez, ¿no? Así que estás mal posicionado para una foto. Y así, ¿no? De que fue poco a poco. Hubo un momento donde estaba como cansado de lo que subía, de que, ok, no es como que lo que me gustaría hacer, pero me agrada, lo seguiré haciendo, no seguido, pero lo seguiré haciendo. Son los pequeños posts que, pues de hecho, me están funcionando ahorita mejor, porque a veces me canso de subir muchos reels o muchos videos. Digo, ok, voy a cambiar, me voy cambiando así entre esos tres formatos, reels, videos y posts. De los posts me fui a los reels porque pues son literal mismo sector, ¿no? De contenido rápido. Y dije, ok, esta vez voy a leer un post mío. Y ahí salió un reel, ahí fue como que el anfibio. Y así se fue evolucionando, evolucionando. Y dije, ok, voy a hacer un video grabándome a mí mismo. Y sé por los algoritmos que YouTube recomienda más caras que simplemente, o en X red social, recomienda más los rostros o algo que transmita más como comodidad. Y es natural, ¿no? Porque la gente selecciona eso. Y dije, ok, bueno, pues voy a subir algo yo leyendo, grabándome a mí mismo. Y a lo mejor así un poco rompo ese miedo, ¿no? A compartir en redes sociales. Cosa que pues sí me daba un poco de pena o me molestaba. No, no me molestaba, me parecía incómodo, cringe para mí. Y que, ay, no, no voy a subir nada, nunca. Pero terminé haciéndolo. Y así fue como evolucionando. Luego sucede que pues llega una cámara buena en mi casa y digo, oh, qué chido. Podríamos hacer algo, le digo a mi hermana. Y dije, ¿qué te parece si hacemos esta toma y así empezamos? Y así inició. Y de que, ¿por qué no subimos un video hablando de un libro? Eh, voy a hacer mucho hincapié de que mi hermano fue muy importante, ¿no? En esa decisión, porque él le preguntaba, oye, ¿qué te parece? Y me decía que sí. Imagínate si hubiera tenido un hermano, ay, no.
diga, no, no, ¿para qué? O qué flojera, no voy a hacer. No, él decía que sí, y dijo, ok, tú sabes manejar la cámara, ponla ahí y ¿qué te parece este plano? Y ya me fui a sentar y empecé a hablar. Y es cuando surge el primer video. Dije, ¿y pues de qué hablo? Bueno, pues voy a hablar de un mundo feliz y es como inició mi primer video, que pues es hace este mismo año, ¿no? Lo subí y es así como evoluciona la cosa, ¿no? Poco a poco. ¿Tú? Yo fue, fue algo complicado. O sea, yo inicié como por el 2020, cuando fue la pandemia. Ujú. Inicié el podcast. Mayormente ahí fue cuando me empecé a preguntar y a cuestionar ciertas cosas, ¿no? La idea del podcast nace, para empezar, nace desde el nombre. Estuve pensando, el nombre lo pensé, se llama Ponte en mis zapatos. La creación fue para poder compartir una opinión, una idea y poder enriquecer a los demás. El título va por esta típica frase o la frase que ya es de cajón, que incluso tus abuelos, tu mamá, tus papás te decían, que la de ponte en mis zapatos, haciendo referencia a que muchas veces, yo lo veo así, muchas veces hay que ser un poco empáticos con los demás y tratar como dice la frase, ponerse en los zapatos de los demás para poder entender y comprender un poco más a la persona. Entonces, pues inició de esa manera, inició por el 2020. Igual que tú tenía el mismo problema de no querer grabar a cámara porque me daba pena, sino es como que poco a poco fui iniciando con audios y dije, ¿sabes qué? Pues voy a empezar a hablar y si no me da pena, lo empecé a subir y todo y empecé como que a tener oyentes. Ya después de ahí terminé los capítulos, hice mi primera entrevista con un grupo de rock de Ciudad de México. Ahí aprendí un poco de cómo iniciar el podcast, que a veces es bueno tener preguntas guión. Y también como que entendí ese punto de mi parte, el hacerlo una conversación, el hacerlo que se vea natural y que no se vea como una entrevista de Eh, televisión. Entonces, pues ya tuve esa entrevista, dejé un poco la creación del podcast por temas de tiempo, escuela, trabajo, y apenas este año lo volví a retomar. Pude migrar mi contenido a YouTube, empezó pues poquito a poco a crecer. También lo que me ayudó fue el hecho de que tuve un poco más de tiempo en cuestión del trabajo y la escuela. Entonces empecé a hacer una lista de personas interesantes que fui conociendo en este tiempo que no creé contenido. Entonces, eso también fue lo que me impulsó un poquito más. Es decir, sabes que no esperes tanto a gente famosa o cantantes, sino inicia con las personas que han enriquecido y enriquecido parte de tu vida, que han aportado algo a ti y que te han enseñado, te han dado lecciones. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues voy a iniciar a invitar gente que me ha enriquecido a mí para que su opinión, sus ideas también puedan enriquecer a los demás. Entonces ahorita ya es como que la pena de la creación de videos ya no es tanto un problema. A veces sí me da un poquito de cringe, o sea, pero por el hecho de que mi familia, mis primos o gente así que me ve en la calle, sí, vea mi ¿verdad? vida y te diga, oye, ¿qué te haces videos? Sí me da un poco de pena, pero también es como que la combato en el aspecto de, oye, pues a fin de cuentas, mi idea de vivir la vida es la siguiente. Haz cosas de las que tú el día de mañana te sientas orgulloso, para que el día de mañana que tengas que rendir cuentas, no tengas nada de qué arrepentirte. De hecho, en el capítulo pasado con mi amigo, te dije, mi objetivo del podcast es grande, sí me gustaría llegar,
Mm. a gente mucho más interesante. De hecho, me gustaría entrevistar a un premio Nobel en su momento. Espero y pueda darse, pero al igual que le dije, tal vez no se obtengan los resultados que espero, pero el día de mañana no me sentiré mal de no haberlo hecho. No me voy a arrepentir Intentado. de que hubiera hecho este podcast. No, hubiera empezado a grabar así o hubiera subido este tal video. Sino es como que ya trabajo mi idea, la comparto. Y antes sí me preocupaba un poco como que las métricas, pero ahorita es más que nada hacer el video y que me guste, que la creación que yo estoy haciendo sea de mi agrado. Y decir, ¿sabes qué? Esta es la idea que tengo. Es así como quedó y es así como lo quiero compartir. Obviamente ya ahorita también checo mucho pues que se vea bien, que esté bien estructurado, porque a fin de cuentas también si quiero compartir algo, pues que tenga algo de calidad. Eso ya es más personal mío, de hacer un buen trabajo y entregar un buen trabajo, que sea entendible y que sea concreto. Pues como que la idea fue desde el 2020, estuve altibajos, altos, y ahorita apenas retomé la idea y ya la estoy retomando con tanto madurez en cuestión de la creación del contenido, de cómo quiero ir trabajando. De hecho, te había platicado en una de las videollamadas de pruebas que tenía la idea de hacer un post Un en el cuarto. WhatsApp. Entonces estaría chido y pues lo voy a ir trabajando, porque ya sí tomaría ese escenario y sería ya el lugar designado donde yo pueda grabar mis videos, ¿sabes? Ujú. Listo. Bueno, para la conclusión de este capítulo, me gustaría más que nada pedirte eh, unos consejos, tanto para la creación de contenido. Más que nada va la creación de contenido. Si nos puedes dar unos consejos. Y esta es una pregunta que ya la haré recurrente en mi podcast. ¿Tú por qué crees que la gente debería de ponerse en los zapatos de alguien más? Sí. Te voy a contestar primero la primera. Consejos. Creo que es simplemente crear. Yo diría, yo antes hubiera dicho escribe y luego haz. Creo que lo más correcto sería crea y luego muestra, porque es una mejor forma de describir el proceso. Y si te da vergüenza, busca la forma o el concepto que menos te dé vergüenza y así poco a poco ir ganándole a a ese juicio que tienes de los demás, que pues en realidad no existe. O si existe es muy poco y si existe no le prestes atención. Creo que eso es muy importante para crear contenido. Obviamente aquí es decisión de cada quien si lo que creas es para satisfacción tuya o para satisfacción de los demás. Creo que ahí es el dilema. Cada quien escoge cuál es lo que más le plazca. Para mí es la intersección de ambas. No lo hubiera hecho si no me hubiera complacido y tampoco lo hubiera hecho si nomás hubiera complacido a los demás. Creo que lo importante aquí es de que me complace hacerlo y si a alguien le llega, si sea solo uno, es lo mejor que me pudo haber pasado. Y si nadie le llegó, pues me complació a mí. Así que es la mejor forma de empezar a hacer contenido. Y eso sería mi consejo. ¿Y por qué es importante ponerse a los demás? Creo que lo respondí con la anterior sin querer, pero es parte crucial de entenderte y entender al otro. Y para mejorar como sociedad y como pareja, como grupo, inserte pronombre de conjunto y de cualquier cosa. Es muy importante tener esa capacidad de observar fuera de tu persona. Creo que es una forma de humildad de entender el mundo.
Son muy buenos consejos y gracias por responder la pregunta. Más que nada, quiero agradecer el tiempo que nos otorgaste en el podcast. Espero que lo que se haya hablado aquí a los oyentes les ayude y puedan sacar lo bueno de esta conversación. Por último, ¿qué te parece si recomendamos pues una canción cada quien? Algo que ellos puedan buscar y puedan pues igual hacerse como que el Oh, criterio propio. creo que voy a recomendar una canción, pero primero el álbum. El álbum es de Parcels, la banda se llama Parcels. Si no me equivoco, es australiana. Tiene un álbum que se llama Volumen Uno, es muy bueno. Véanlo en vivo, está genial. O sea, ellos tocan tal cual como es en vivo y en álbum. Es lo mismo, es genial. Es como una mezcla. Bueno, se ven como los Beatles, pero suenan como Daft Punk, ¿sabes? Y la canción en específico se llamaba Be Myself. Todo pegado de ellos, ese mismo álbum. Está genial, me encanta. Ok. ¿Tú? Yo recomendaría La Marcha de los Tristes. Es de Longshot. Esa Ujú. canción la recomiendo más que nada por la letra y por el contexto que últimamente se le ha estado dando. En sí, la letra y el video retratan el pensar de alguien que está pasando por una depresión y de alguna manera u otra te invita a que no te rindas, a que busques ayuda y a que hagas actividades que puedan salvarte de ahí, que puedan sacarte un poco para que puedas tomar el valor y buscar ayuda. Esa es la canción que recomendaría. En su momento a mí me ayudó y creo que ahorita como esa banda ha anunciado su retiro temporalmente, creo que a muchos han reconocido que es una canción con un mensaje fuerte y que indirectamente te ayuda a superar esa, esa etapa, ¿sabes? Entonces, Sí, esa es la rola me que echaré un ojo. recomendaría. Está súper buena. Y pues bueno, para acabar, muchas gracias a quienes nos vayan a escuchar. Bien, Les agradezco que nos estén escuchando. Te agradezco a ti por el tiempo dado y pues igual la próxima. Creo que la próxima sea ya en un estudio, en algo más formal y jalo. profesional. Y pues que tanto tú y como yo podamos cumplir esas pequeñas metas que nos estamos proponiendo. Así que muchas gracias y pues hasta Sí, la próxima. nos vemos. Bye.